Compañeros y profesora, mi nombre es Jamie Gonzaga Mendoza y yo les voy a hablar sobre los combustibles derivados del petróleo. Para empezar, ¿qué es el petróleo? Bueno, es un aceite mineral de color muy oscuro o negro, menos denso que el agua y de un color acre característico. Está formado por una mezcla de hidrocarburos acompañados de azufre, oxígeno y nitrógeno en cantidades variables. El petróleo se encuentra solo en las rocas sedimentarias. El petróleo se origina a partir de una materia prima formada fundamentalmente por restos de organismos vivos acuáticos, vegetales y animales que vivían en los mares, lagunas, desembocadura de ríos y en las cercanías del mar. Los productos derivados del petróleo se consideran combustibles fósiles. Esto porque dichos recursos se formaron a partir de materia orgánica proveniente de plantas, microorganismos, bacterias y algas que mediante la fotosíntesis transformaron en energía química la energía electromagnética del Sol. Esa materia orgánica acumulada hace cientos de millones de años en el fondo de lagos o mares con muy poco oxígeno, luego fue cubierta por capas sucesivas de sedimentos. Así, la corteza terrestre funcionó, digámosle así, como una cocina geológica. ¿Por qué? Pues porque la materia orgánica se calienta, transformándose en compuestos orgánicos más simples que por diferentes procesos tectónicos y sedimentarios migran desde dicha cocina y quedan entrampados en la corteza terrestre. El refinado del petróleo crudo es un proceso por el cual el hidrocarburo se calienta en una caldera a 400 grados Celsius para poder ser destilado y separado. A este proceso se le conoce como cracking y es gracias a esto que se pueden realizar diversos derivados del petróleo que se encuentran en nuestro día a día. Los combustibles derivados del petróleo que mostraré a continuación es el GLP o LPG, mejor conocido como gas licuado de petróleo, la gasolina, el gasoil o diésel y la turbocina. El gas licuado de petróleo está constituido por hidrocarburos de 3 y 4 átomos de carbono que a temperatura ambiente y a presión atmosférica se encuentran en fase gaseosa pero que pasan a líquido a presiones relativamente bajas. Desde el punto de vista comercial, los principales son el propano y el butano, pero de igual manera pueden aparecer otros hidrocarburos como etano, propileno, isobutanos e isobutenos. Además, trazas de otro mayor número de átomos de carbono. En la siguiente imagen se muestra el procesamiento del gas natural, el cual se logra mediante el condicionamiento, es decir, un conjunto de procesos físicos y químicos en los que el gas debe ser sometido para reducir los niveles de contaminantes y cumplir con las especificaciones. Dentro de dichos procesos está la deshidratación, que consiste en eliminar el agua. Este proceso promueve la corrosión de los equipos e induce la formación de hidratos que pueden reducir la capacidad de los gasoductos. Por otro está la desulfuración. Es otro proceso que se utiliza para la eliminación de los compuestos de azufre en los productos de absorción. El tratamiento consta de las operaciones que promueven la separación de fracciones ligeras del gas, que es el gas metano y etano llamado residual, de la fracción pesada de propano a hexano, que tienen mayor valor comercial. Y por último está el enfriamiento, el cual conduce a la condensación de fracciones pesadas del gas a través del paso de un fluido refrigerante. La absorción refrigerada consiste en la circulación de gas en contacto con una absorción de aceite en condiciones de altas presiones y bajas temperaturas alcanzadas a través de un refrigerante. El proceso de expansión de Joule-Thomson se trata de la expansión del gas a través de una válvula que causa una disminución de la temperatura que provoca la condensación de las fracciones más pesadas. A continuación se muestra una tabla de las características del gas licuado de petróleo. La gasolina es el resultado de una mezcla de distintos componentes obtenidos en los procesos de refino. Las características de esta mezcla están en función de obtener el máximo rendimiento en los motores de explosión
y en limitar el nivel de contaminantes que se producen en su combustión. Estas mezclas están constituidas por moléculas cuyo número de átomos de carbono están entre C4 y C11, que destilan entre los 25 y los 220 grados Celsius, en los que se incluye todo tipo de hidrocarburos, parafinas, isoparafinas, aromáticos, naptenos y hasta un 30% de olefinas. A continuación se muestra el proceso para obtener la gasolina, el cual consiste en extraer el petróleo del subsuelo mediante torres de extracción, y de igual manera se utilizan balancines que funcionan como bombas. Dicha extracción se transporta a las refinerías donde el combustible se separa en las fracciones de hidrocarburos que tienen propiedades parecidas. A este proceso se le denomina destilación fraccionada. Quiere decir que el petróleo se calienta hasta que los compuestos que lo forman se evaporan. Los compuestos se enfrían y se condensan a medida que suben por la columna de destilación. En primer lugar, se obtienen los menos volátiles y al final los más volátiles. Los grupos de compuestos que van separados tienen propiedades parecidas. Una de las fracciones obtenidas es la gasolina, también llamada gasolina de destilación, y por último, se distribuyen a estaciones de servicio. A continuación se muestra una tabla con los componentes de la gasolina de acuerdo a su clase. El gasoil o diésel es una mezcla de distintos componentes obtenidos en procesos de refino, sobre todo parafinas y naftenos. El intervalo de ebullición está comprendido entre los 160 a 360 grados Celsius. Sus componentes principales son los querosenos y destilados medios de destilación directa del crudo, normalmente hidrodesulfurados. El gasoil o diésel es una mezcla de distintos componentes obtenidos en procesos de refino, sobre todo parafinas y naftenos. El intervalo de ebullición está comprendido entre los 160 a 360 grados Celsius. Sus componentes principales son los querosenos y destilados medios de destilación directa del crudo, normalmente hidrodesulfurados. Existen tres tipos de gasoleos. El de clase A es el que utilizamos para los vehículos. En función de los aditivos que contengan la marca, este se comercializa bajo dos formatos, que es el gasoleo A o diésel, que es el más común, y el gasoleo diésel premium o diésel plus, que incorpora aditivos que encarecen este combustible. Estos aditivos protegen a los vehículos de las bajas temperaturas, reducen el consumo y al mismo tiempo emiten menos contaminación y aumentan el rendimiento del motor. El gasoleo tipo B contiene más parafina que el gasoleo A, está menos filtrado y su calidad es menor. Por este motivo está destinado a vehículos agrícolas e industriales. Este tipo de gasoleo no es apto para los automóviles, puesto que además de ser perjudicial para los motores, su uso fuera de lo estipulado está considerado como fraude a Hacienda por evasión de impuestos y por tanto se considera delito. Este combustible tiene una fiscalidad más reducida que el gasoil destinado a coches o camiones, razón por la que es conocido como gasoleo bonificado. Y por último, el gasoleo clase C. Este carburante se usa estrictamente para la calefacción doméstica, agua caliente y máquinas de calor de uso industrial. Se conoce comúnmente como gasoleo de calefacción y es el más económico de los tres, aunque su uso no es recomendable para vehículos o embarcaciones, ya que su formulación no es apropiada para motores diésel y podríamos causar daños en el vehículo. Además, su uso en automóviles está prohibido en algunos países. Las características de este gasoleo es que es de color blanco o verdoso y su densidad es de 832 kilogramos sobre metro cúbico. El punto de ebullición se encuentra entre los 200 y los 400 grados Celsius. Su composición varía entre los 15 y los 23 átomos de carbono y principalmente se usa para aportar energía en la producción de electricidad.
La turbocina es un combustible que se utiliza para que funcionen las turbinas de aviones y helicópteros. Tiene un alto octanaje mayor que el de las gasolinas, es aceitoso e incoloro. Suele utilizarse en aviones turbohélice y en jets. Es el combustible más usado en la aviación y presenta volatilidad media. Está compuesto principalmente por hidrocarburos de 10 a 12 átomos de carbono. Existe un tipo de queroseno con un contenido máximo en hidrocarburos aromáticos del 22% en volumen que se utiliza en aeronaves comerciales. La turbocina también puede usarse para cohetes y algunos motores diésel. La característica principal de estos combustibles son sus aditivos. Los inhibidores reducen la corrosión y la oxidación en las piezas del motor y por otro lado, los aditivos antihielo previenen que el combustible se congele en los estanques o líneas de combustible. Este líquido se obtiene de la destilación fraccionada del petróleo entre 150 y 275 grados Celsius, resultando en una mezcla con una densidad de 0,78 a 0,81 gramos sobre centímetro cúbico, compuesto por cadenas de carbono que contienen típicamente entre 6 y 16 átomos de carbono por molécula. Es inmiscible en agua, pero miscible en solventes de petróleo. Independientemente de la fuente de petróleo crudo o procesado, los componentes principales de queroseno son alcanos de cadena ramificada y recta, y naftenos, que normalmente representan al menos el 70% por volumen. Hidrocarburos aromáticos en este intervalo de ebullición como alquibencenos, anillo único y alquinaftalenos, doble anillo, normalmente exceden 25% por volumen de secuencias querosene. Las olefinas generalmente no están presentes en más del 5% por volumen. Por último se muestra una tabla con las características de la turbocina. Algunos derivados como turbocina, queroseno y diésel ya son productos finales. Las demás corrientes se envían a otras torres y unidades para someterlas a nuevos procesos, al final de los cuales se obtendrá el resto de los derivados del petróleo. Hola compañeros, yo soy Kenneth Vidal y a mí me toca hablarles de qué es el octanaje. El número de octano, o también como nosotros lo conocemos como octanaje, es una escala que mide la capacidad antidetonante que tiene el combustible cuando éste se comprime dentro del cilindro de un motor. También lo podemos conocer como la capacidad de resistencia que tiene la gasolina a la detonación durante el proceso de compresión, que ocurre en el interior de los cilindros de los motores de los vehículos. Y esto es un ejemplo muy claro que lo hemos visto, yo creo que la mayoría de veces cuando vamos a recargar gasolina en nuestro vehículo. Ahí podemos ver que existen dos tipos de gasolina diferentes. Cada una de ellas tiene un octanaje distinto. Y también podemos decir que un carro no va a necesitar el mismo octanaje que un avión. Son diferentes tipos de combustible. También daré como una pequeña introducción acerca de los procesos que mejoran el octanaje. Entre ellos se encontraron estos cuatro, que son el reforming catalítico, que es sin aditivos antidetonantes, la alquilación y la isomerización. El reforming es la reformación de la estructura molecular de las naftas. Las naftas extraídas directamente de la destilación primaria suelen tener moléculas lineales, por lo que tienden a detonar por presión. Por eso el reforming se encarga de reformar dichas moléculas lineales y ramificadas y cíclicas. Al ser más compactas no detonan por efecto de la presión. La reformación puede realizarse de dos maneras distintas, mediante el calor, lo que no es muy común de realizar, se denomina reformación térmica, o mediante calor y la asistencia de un catalizador, que es otro tipo de reformación que se verá.
Reforming catalítico, sin aditivos antidetonantes. En este se deshidrogenan alcanos tanto de cadena abierta como cíclicos para obtener aromáticos, principalmente benceno, tolueno y xilenos. En este se emplean catalizadores de platino, renio y aluminio. En la reformación catalítica, el número de átomos de carbono de los constituyentes de la carga no varía mucho o no varía nada. También es posible convertir ciclohexanos sustituidos en bencenos sustituidos. Parafinas lineales como el N-heptano se convierten en tolueno y también los ciclopentanos sustituidos pueden convertirse en compuestos aromáticos. La reformación catalítica es una reacción a través de iones carbono. La alquilación es un proceso para la producción de un componente de gasolina de alto octanaje por síntesis de butilenos con isobutano. El proceso de alquilación es una síntesis química por medio de la cual se une un alcano ramificado al doble enlace de un alqueno, extraído del cracking o segunda destilación, como también se puede conocer. Al resultado de la síntesis se le denomina alquilado o gasolina alquilada, que es un producto constituido por componentes isoparafínicos. Por último es la isomerización. Convierte la cadena recta de los hidrocarburos parafínicos en una cadena ramificada. Se hace sin aumentar o disminuir ninguno de los componentes. Las parafinas son hidrocarburos constituidos por cadenas de átomos de carbono asociados a hidrógeno, que poseen una gran variedad de estructuras. Cuando la cadena de átomos de carbono es lineal, el compuesto se denomina parafina normal, y si la cadena de estas es ramificada, el compuesto es una isoparafina. Mi nombre es Eric Alejandro Soto de Viana y yo les voy a explicar el tema 3.4 que lleva por nombre Reforming térmico y Reforming catalítico. Para poder entender este tema, comenzaremos a definir lo que es un reforming. Y entendemos un reforming como un proceso petrolífero, el cual, como su nombre lo dice en español, reforma. ¿Qué quiere decir con esto? Que transforma a la gasolina, la cual, desde sus inicios, cuenta con un número de octano muy bajo, y ésta será transformada en otra con un número de octano elevado. El reforming es un proceso de suma importancia dentro de la industria petrolera, debido a que nos ayuda a mejorar la calidad de la gasolina, la cual, como se sabe, se obtiene directamente del petróleo crudo. Durante este proceso, se obtiene como subproducto partículas de hidrógeno, las cuales son muy indispensables para muchos procesos, como la refinación del queroseno, el gas oil y los aceites lubricantes. Existe un método dentro del reformado, el cual es el catalítico. Este es un proceso de transformación de hidrocarburos que va desde carbono 7 a carbono 10. Cuenta con un bajo índice de octanos. Se podría decir que se considera un aromático, isoparafinas, las cuales cuentan con un alto índice de octanos. Para este proceso, el cual es el retornado catalítico, va a existir una unidad, el cual es de las mayores unidades en la línea de producción de gasolinas. Esta puede llegar a producir hasta un 37% del total de producción de gasolinas en una refinería. Existen dos tipos de reforming, los cuales son el térmico y el catalítico. En el primero, que lleva por nombre térmico, actúa por efecto de la temperatura y está casi anticuado. En el segundo, que es el catalítico, las reacciones de transformación se producen por efecto de catalizadores. Entre los más comunes se encuentran el platino, el paladio, el sílice y la alumina. Como se puede presenciar en los esquemas de cada uno de los procesos de reforming, estos son muy parecidos, pero hay algo que los diferencia, y es que, como se mencionó anteriormente, el térmico se va a presentar una temperatura la cual es más que nada anticuada.
Por lo tanto, en el catalítico no se puede presentar esa temperatura si no interviene un efecto catalizador. Entre los más comunes ya se mencionó el platino, los cuales van a intervenir durante ese proceso. Otro de los usos del reforming se va a emplear para la obtención de hidrocarburos aromáticos, tales como el touleno y los chilenos, los cuales van a servir de aplicación en la industria de los materiales plásticos y en los disolventes, al igual que en las pinturas. El proceso de reforming es de suma importancia, tanto así que la mayoría de las refinerías europeas utilizan este para mejorar la calidad de sus gasolinas. Durante el proceso de reforming, es muy común escuchar el concepto de número de octanos, el cual es un porcentaje de volumen isoctano, que se va a mezclar con un N-heptano, el cual va a detonar con una misma intensidad con la cual fue testada. El número de octanos dentro de las parafinas y las isoparafinas decrece a medida que llega a aumentar el número de átomos de carbono de una molécula. Para el caso de los aromáticos, este proceso va a suceder al revés. Como conclusión, el proceso de reforming es de suma importancia, ya que va a ser utilizado en el refino del petróleo. Es fundamental en la producción de la gasolina. Como se ha mencionado anteriormente, su objetivo es aumentar el número de octanos de la nafta pasada, la cual va a obtener una destilación atmosférica del crudo. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco por su atención prestada. Hola, mi nombre es Hernández Membrila Juana Denise y les voy a hablar acerca de un tema muy interesante como lo es la alquilación e isomerización para obtener gasolinas. La alquilación es un proceso catalítico en el cual se combina una isoparafina, isobutano, y una olefina, butileno, para producir un compuesto de mayor peso molecular, mezcla de isoctanos, llamado alquilado, que se encuentra dentro del rango de destilación de las naftas. En la diapositiva podemos ver un breve esquema de lo que trata la alquilación. La unidad de alquilación está compuesta por dos secciones. 1. Hidroisomerización de butenos. Esta tiene como objetivo la eliminación de compuestos contaminantes para el catalizador de alquilación, ácido fluorhídrico anhidro, HF, y la isomerización del 1-buteno a 2-buteno para obtener una olefina alquilable. 2. HF alquilación, reacción de alquilación. Tiene como objetivo la alquilación catalítica de las isoparafinas y olefinas. En la planta de alquilación, la principal finalidad es procesar las olefinas que se producen en la planta catalítica, produciendo un compuesto llamado alquilado que tiene baja presión de vapor y al ser mezclado con la gasolina disminuye la presión de vapor de la mezcla. La reacción química principal del proceso de alquilación va a ser la siguiente. Tenemos 2-butano, va a reaccionar con ibutano y esta va a formar 2,2,4-trimetilpentano. Como podemos ver, es una reacción reversible. Voy a explicar brevemente en qué consiste todo el proceso. Primero, la sección de hidrosón prepara la carga a procesar en la sección de HF alquilación. Se preguntarán qué es HF. HF es el catalizador, que es ácido fluorhídrico o anhidro. Y sus características son que es un catalizador líquido, tiene mayor densidad que la mezcla HC catalizador, tiene bajo punto de ebullición y es fácilmente regenerable. Después de eso, elimina selectivamente los contaminantes para el catalizador HF de la corriente de butanos e isomera el 1-buteno a 2-buteno de manera de obtener un alquilado de un valor octánico con 3 puntos superior de error. En la sección de HF alquilación se produce la combinación de isobutano y butenos, 1-buteno y 2-buteno, en presencia del catalizador HF, para formar 2,2,4-trimetiloctano o isooctano y sus isómeros. Estos constituyen una nafta 100% isoparafínica, de alto valor en RON y MON y baja tensión de vapor. La corriente de butano, que contiene butileno proveniente de la sección de hidrosón, se pone en
contacto con el isobutano proveniente de la unidad de Gascon, el isobutano de la corriente de reciclo y el ácido fluorhídrico circulante de la línea de bajada del Settler standpipe. La reacción se produce inmediatamente en los dos reactores o risers y los productos ingresan a un recipiente separador, Settler. En el Settler se produce la separación del hidrocarburo y el ácido que, debido a la diferencia de gravedad específica 0,95 contra 0,88 de la mezcla, es inducido a circular por los standpipes hacia la zona de reacción. El hidrocarburo separado en la parte superior del Settler, compuesto por propano, isobutano alquilado y HF disuelto, es enviado a una torre fraccionadora de 90 platos para la rectificación de sus componentes. El propano y el butano son enviados a producción luego de pasar por dos defluorinadores con alumina activa y un tratador de hidróxido de potasio para eliminar cualquier traza de ácido que pueda contener la corriente. El isobutano es recirculado nuevamente a la sección de reacción y el producto final, alquilado, es enviado a tanque de almacenamiento. Un esquema típico de la unidad de HF alquilación es el que se muestra en la siguiente figura. Ahora veremos en qué consiste la isomerización. La isomerización es una variedad de configuraciones de proceso que altera el arreglo de átomos para convertir butano normal en isobutano y pentano y hexano normal en componentes de gasolina de alto octanaje. La isomerización es similar a la reformación catalítica en que las moléculas de hidrocarburos se reconfiguran, aunque la isomerización solo convierte parafinas en isoparafinas. Tenemos 4 distintos procesos de isomerización. 1. Isomerización de nafta, gasolina. 2. Isomerización de butano, isobutano. 3. Isomerización de parafinas, incremento número de octano de la gasolina. Y 4. Que es la isomerización de gileno. Hablemos un poco de la isomerización de nafta. La nafta es una mezcla de C5 e hidrocarburos lineales más pesados. Los procesos más comunes son Penex, Unión Caribe, TIP, isomer de la Unión Caribe. ¿Cómo se realiza este proceso? Bueno, pues la nafta se combina con el hidrógeno, fluye a través de uno o dos reactores de lecho fijo en serie. Después la corriente saliente se envía a una serie de columnas. El hidrógeno y el gas combustible se separan. ¿Cuál es el principal propósito de este proceso? Bueno, pues es obtener un producto con un número de octano significativamente más alto que la corriente de hidrocarburos lineales que alimenta el proceso. Ok, ahora expliquemos brevemente en qué consiste la isomerización de butano. Uno de los procesos más comunes en este es el proceso Butamer. ¿Cómo se realiza? Bueno, pues el butano es generado en la refinería y separado de algunos butanos por destilación. Se combina con hidrógeno y un compuesto orgánico clorado. Fluye a través de uno o dos reactores de lecho fijo en serie, conteniendo catalizador de platino clorado en alumina. La corriente saliente se envía a una serie de columnas. El hidrógeno y el gas combustible se separan. El principal propósito de este proceso es generar el material de alimentación de las facilidades de la unidad de alquilación o de producción de MTBE. Isomerización de parafinas. Las parafinas con 6 o 5 átomos de carbono son isomerizadas con el fin de incrementar el número de octanos de la gasolina. Por ejemplo, antes de la isomerización, el N-pentano posee un octanaje de 62. Después del proceso de isomerización se obtiene isopentano con un octanaje de 92. Isomerización de gileno. Bueno, este es un proceso muy interesante porque es usado en conjunto con la separación de la fracción aromática con 8 carbonos de la reformación catalítica, dentro de los cuales se encuentran los 3 isómeros de gileno y el etilbenceno. ¿Cuáles son sus principales características? Bueno, la temperatura es de 400 grados centígrados, platino, sílica, alumina en presencia de hidrógeno, y el principal propósito es convertir el etilbenceno en gilenos e isomerar los gilenos. Los catalizadores de isomerización son catalizadores líquidos y catalizadores de hidrogenación con soporte ácido. En la diapositiva podemos ver un breve esquema de lo que se trata la isomerización de gileno. Bueno, las reacciones típicas en una unidad de isomerización de nafta son isomerización de N-pentano, isomerización de N-hexano,
apertura de anillos nafténicos, saturación de benceno e hidrocraqueo. En la siguiente figura se representa un esquema de las reacciones que toman lugar en este proceso. Las reacciones principales que podemos ver aquí es que está la isomerización de NC5 e isomerización de NC6. Bueno, ya vimos las reacciones principales, ahora vamos a ver las reacciones secundarias. Aquí tenemos el rompimiento de anillos nafténicos e isomerización de naftenos. Reacciones secundarias también vamos a poder ver la saturación de benceno y el hidrocraqueo. En el apartado les dejo un flujograma y los componentes del proceso de isomeración butamer para poder entenderlo más a fondo. También podemos ver dos diagramas donde se muestra el proceso de isomerización, cómo se va dando, y pues la ubicación del proceso en la refinería. Motor de combustión interna y ciclo de Otto. Motores de combustión interna. Son máquinas termodinámicas que utilizan la energía de la combustión y la transforman. El movimiento de un motor de combustión interna es un mecanismo que obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de la cámara de combustión. La combustión se da en el interior de sí mismo, es decir, dentro del cilindro. Es un proceso en donde se transforma la energía química en combustible de energía mecánica. Dentro del cilindro tendremos los distintos componentes como válvulas, pistones, bielas. Es aquí donde se realizan los 4 tiempos del ciclo termodinámico: admisión, comprensión, explosión y escape. El funcionamiento de este tipo de motor es cíclico y requiere sustituir los gases por una mezcla nueva de combustible y aire dentro del cilindro. A este proceso se le llama renovación de la carga. Las fases por las que debe pasar para realizar el ciclo completo son las siguientes. 1. Admisión. Baja el pistón del cilindro y aspira la mezcla del aire combustible a través de la válvula de admisión. En este instante, la válvula de salida está cerrada. 2. Comprensión. Las dos válvulas se cierran, sube el pistón y comprime la mezcla carburante. Hay energía potencial. 3. Explosión. Es aquí cuando la bujía emite una chispa en la mezcla que produce la ignición. El pistón baja y se produce el movimiento. 4. Escape. Sube de nuevo el pistón y se abre la válvula de escape, dejando salir los gases que se producen en la explosión. Y aquí se muestra el proceso de los 4 tiempos. La clasificación más importante de los motores alternativos se basa en el tipo de combustible que emplean para la reacción de combustión. Actualmente los principales son los siguientes. Motores ciclo de Otto. Es el motor convencional de gasolina que funciona a 4 tiempos. Su funcionamiento se basa en la conversión de energía química en energía mecánica a partir de la ignición, producto de la mezcla carburante de aire y combustible. Motores ciclo diésel. Emplean como combustible gasoil, conocido mayormente como diésel. También pueden usar una variante ecológica conocida como biodiesel. Esta clase de motor emplea comprensión para el encendido en vez de una chispa. Ciclo de Otto. En el ciclo de Otto, el fluido de trabajo es una mezcla de aire y gasolina que experimenta una serie de transformaciones. 6 etapas, aunque en el trabajo realizado 2 de ellas se cancelan. En el interior de un cilindro provisto de un pistón. Este proceso consta de 6 etapas. 1. Admisión. La válvula de admisión se abre, permitiendo la entrada en el cilindro de la mezcla de aire y gasolina. Al finalizar esta primera etapa, la válvula de admisión se cierra. El pistón se desplaza hasta el denominado punto muerto inferior. 2. Comprensión adiabática. La mezcla de aire y gasolina se comprime sin intercambiar calor con el exterior. La transformación es, por tanto, isentrópica.
La posición que alcanza el pistón se denomina punto muerto superior. El trabajo realizado por la mezcla en esta etapa es negativo, ya que ésta se comprime. 3. Explosión. La bujía se activa, salta una chispa y la mezcla se enciende. Durante esta transformación, la presión aumenta a volumen constante. 4. Expansión adiabática. La mezcla se expande adiabáticamente. Durante este proceso, la energía química liberada durante la combustión se transforma en energía mecánica, ya que el trabajo durante esta transformación es positivo. 5. Enfriamiento isócoro. Durante esta etapa la presión disminuye y la mezcla se enfría liberándose calor al exterior. 6. Escape. La válvula de escape se abre expulsando al exterior los productos de la combustión. Al finalizar esta etapa el proceso vuelve a comenzar. El trabajo total realizado durante el ciclo es positivo, ya que éste se recorre en sentido horario.